Shalom, Levavot Mekashevim, bienvenidos a Audio Kabbalah by Incatuaria. Hoy continuamos camino a Purim con una dimensión un poquito más profunda que el Peshat, es la dimensión de Remes, ¿sí? En este estudio, en esta profundidad, vamos a poder conocer las insinuaciones que contiene la Megilá. Esto es importante ya que un texto sagrado es considerado como tal únicamente si detrás de lo literal se pueden hallar profundos mensajes escondidos. Las palabras están compuestas de letras y estas tienen un valor numérico. Sabemos que en hebreo existe algo conocido como la gematría. Las mismas palabras y versículos que relatan lo sucedido se pueden escribir de diferente manera o con sinónimos. Pero el Creador, con intención, escribió en la Torá, o los profetas en los escritos sagrados, eligieron esa palabra con esas letras y ese valor numérico, porque quisieron encerrar profundas insinuaciones en esta dimensión del Remes. Al analizar estos números, o al momento de convertir una palabra y sus letras en un acróstico, descubrimos conexiones maravillosas que refuerzan el concepto que literalmente se escribió. Es importante saber que muchos de estos textos y sus mensajes se escribieron siglos antes de cualquier tipo de calculadora o máquina que pudiera desarrollar sistemas o programas que pudieran hacer salto fijo de letras o descubrir gematrías cuantiosas. Entonces, es importante aclarar esto para todo lo que vamos a descubrir después. Bueno, estas alusiones no son casualidades, ¿sí? Siempre que hablamos de alusiones o algo que se insinúa, no es una casualidad, no existen las casualidades. Para quienes estudiamos la sabiduría de la Kabbalah, sabemos que las casualidades no existen, que todo es una causalidad, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Amán, descendiente de Amalek. La historia de Amán en la Megilá se conecta con la historia de Amalek. Rabbi Shlomo Alkabetz, en su libro Manot Halevi, escrito en el siglo XV, puntualiza a manera de remes. La Megilá contiene 166 versículos que son exactamente el mismo número de versículos que aparecen en los episodios de la Torá, que tratan de la guerra contra Amalek, para justamente conectarlos. De forma más increíble, dice Rabbi Shmuel Eliyahu, en la Megilá hay escritas 12.110 letras, 12.110, y si acudimos a la Torá y buscamos la primera vez que aparece el nombre Amalek, encontraremos que se halla en Bereshit 14:7. Subrayamos la primera Ain de la palabra Amalek y a partir de ahí, de esa letra Ain, contamos 12.110 letras y encontraremos la letra Mem, la segunda letra de Amalek. Nuevamente, contaremos a partir de allí 12.110 letras y llegaremos a la letra Lamed, la tercera letra de Amalek. Y por última vez haremos otra cuenta de 12.110 que nos dará la letra Kuf de Amalek, ubicada en Bereshit 36:12, vinculando de nuevo la historia de Amán en la Megilá y la historia de Amalek en la Torá. Sobre Amalek, ¿qué podemos contar? El Zohar se extiende inusualmente en explicar la fuerza que tenía Amalek en aquella época, comenzando desde sus orígenes. Dos de los más grandes enemigos con los que se confrontó el pueblo de Israel fueron Balak y Bilam. El poder de Balak consistía en la acción, mientras que la fuerza de Bilam se concentraba en su habla. En un esfuerzo por deshacerse del pueblo de Israel,
Balak ofreció a Bilam unir poderes. Una vez juntos, Balak se encargaba de hacer los sacrificios, ya que su fuerte era la acción, y Bilam se encargaba de maldecir al pueblo, pues su fuerte era el habla, la boca. Explica el Zohar que Amalek contaba con ambos poderes, acción y habla. Si observamos estos dos nombres, Balak y Bilam, encontramos que sus letras finales componen el nombre de Amalek, como sus letras iniciales, y con sus letras iniciales se forma la palabra Belev, en el corazón, insinuando con estas letras que la esencia y su fuerza de vida provenía de ellos. De hecho, la suma de las letras que conforman los nombres de Balak y Bilam resulta en la gematría 274, el equivalente a la palabra Arad, una ciudad al sur de Israel. Es por esto que el pasuk aclara que Amalek era el rey de Arad, pues además del significado real de esta afirmación, indica que Amalek contaba con la fuerza conjunta de Balak y Bilam. Ahora bien, en todas las guerras que se presentaron contra Amalek, los descendientes de Lea y Menú fueron los que daban las órdenes, mientras que los descendientes de Rachel y Menú fueron los que las ejecutaban. Por ejemplo, cuando Amalek presentó guerra ante el pueblo de Israel, durante su travesía por el desierto, Moshe Rabenu daba las órdenes y Yoshua las acataba. Moshe pertenecía a la tribu de Leví, hijo de Lea y Menú, mientras que Yoshua era descendiente de la tribu de Efraín, hijo de Yosef, hijo de Rachel y Menú. Sin embargo, la Torá aclara que esta guerra no fue del todo exitosa, pues en lugar de derrotar a Amalek y abatirlo por completo, solo lograron debilitarlo, obligándolo a retirarse. Esto se debe a que, pese a que cada integrante llevó a cabo la tarea que debía realizar, Moshe ordenando y Yehoshua ejecutando, Amalek tenía una ventaja. Un solo hombre concentraba ambos poderes, mientras que en el pueblo de Israel debía conseguir el mismo resultado sumando las capacidades de dos hombres. Años más tarde, el profeta Shmuel ordena al rey Shaul exterminar a Amalek. Shmuel pertenecía a la tribu de Leví, hijo de Lea y Menú, mientras que el rey Shaul era descendiente de la tribu de Binjamín, hijo de Rachel y Menú. Desafortunadamente, dicha guerra no fue exitosa para el pueblo de Israel, pues los integrantes de Amalek no fueron exterminados, y esto por causa del mismo principio. Amalek concentraba en un solo hombre lo que el pueblo de Israel debía conseguir empleando dos personas. En la Megilá de Esther aprendemos cómo Amalek amenaza una vez más al pueblo de Israel y lo hace de la mano de su descendiente Amán. El malvado Amán, al igual que sus antecesores, utiliza su poder del habla para convencer a Ahasverosh y como visir del rey tenía el poder y la fuerza para llevar a cabo sus planes, fuerza que obtiene de su origen, el Samech Ben, sobre quien dijeron nuestros sabios, el mismo es el Yetzer Hará, el Satán y el Malach Hamabet, que sería el seductor, la inclinación al mal, el Satán, que es el acusador, y el Malach Hamabet, que es el verdugo, ya que va contigo y te seduce, y al lograrlo, sube ante Hashem y te acusa, y al obtener el veredicto, él mismo va y lo cobra. Pero en este enfrentamiento la historia fue distinta, ya que la derrota de Amalek fue devastadora, pues Amán, sus hijos y todos los enemigos del pueblo de Israel fueron aniquilados. La victoria de Israel se logró debido a que en esta batalla Mordejai pertenecía a dos tribus, como lo indica el pasuk: Ish Yehudí Hayá Beyushan Javirá, Ushmo Mordejai Ish Yemini. Un hombre de la tribu de Yehudá estaba en Shushan, la capital, de nombre Mordejai, un hombre de la tribu de Benjamín.
El Talmud explica que la madre de Mordejai pertenecía a la tribu de Yehudá, hijo de Lea, mientras que su padre descendía de la tribu de Binjamín, hijo de Rachel. Gracias a esto, Mordejai fue el único que pudo dominar por completo a Amalek, ya que contaba con ambos poderes, el de dictaminar y el de llevar a la práctica sus decisiones. La suma de las letras en hebreo que conforman el nombre de Lea, 36, y el nombre de Rachel, 238, resultan 274, que equivale a la suma de los nombres de Balak y Bilam, indicando que solo quien combine la fuerza de los descendientes de Lea y Rachel, en este caso Mordejai, podrá obtener la victoria. Increíblemente, el valor numérico del nombre Mordejai también es 274, por lo que pudo vencer a Amalek, quien combina las fuerzas de Balak y Bilam. Contamos aquí entonces con el poder de dictaminar y con el poder de ejecutar para poder vencer. Y se nos aclara que la fórmula de 2 personas no es efectiva, que debe ser una persona quien dirija y ejecute las acciones de guerra, que ambos poderes, ambas energías, tanto el poder del habla como el poder de acción, tienen que estar dentro de la misma persona. Para poder vencer la energía de Amalek. Hablemos ahora del término MG, que significa borraré en hebreo. Los personajes por los que a través de ellos se realizó el milagro de Purim son solo 4: Esther, Mordejai, Jarboná, el que informó al rey Ahasverosh de la horca que Amán había construido para colgar a Mordejai, y Hataj, el profeta Daniel, quien era apodado así porque cortaba las discusiones y establecía la decisión final ante cualquier situación. Hataj, en hebreo, se deriva del verbo concretar. Es maravilloso que cientos de años antes que sucediera el relato de la Megilá de Esther, la Torá lo predijo. El pasuk, que ordena exterminar el recuerdo de Amalek sobre la faz de la tierra, lo expresa con las palabras: Ki majo emhe et seher Amalek mitachat hashamayim. Pues borraré el recuerdo de Amalek bajo el cielo. El término MG, borraré, en hebreo, se compone de 4 letras que coinciden con las iniciales de los nombres Esther, Mordejai, Jarboná y Hataj. Claramente, la Torá indica que en un futuro Dios borrará el recuerdo de Amalek, en este caso a sus descendientes, Amán y a sus hijos, por medio de estas 4 personas. Además, poco más de 1000 años antes de lo escrito en la Megilá, Dios dijo en la Torá: Majo emge, borraré a Amalek. ¿Pero por qué lo dijo 2 veces? Explica el Baal HaTurim. Uno hace referencia a Amalek y otro hace referencia al futuro Amán. Y curiosamente la palabra Majo emge suma 107, al igual que la palabra Ze Hamán, que significa es Amán. Ahora vamos con el término taqué. Moshe Rabenu salió del palacio del faraón para prestar atención a sus hermanos esclavizados. Durante su caminata se dio cuenta que un egipcio golpeaba salvajemente a un yehudí con la evidente intención de asesinarlo. Moshe resolvió terminar con la vida del egipcio y así lo hizo. En los escritos del Arizal se explica que Moshe Rabenu terminó con la vida del egipcio mencionando uno de los nombres sagrados de Hashem, mejor conocido como el Shem Ameforash, el tetragramaton, el Yud Kevavke. El nombre específico que exclamó Moshe Rabenu, revela el Arizal, era Taqué, golpea. Dicho nombre, acompañado de la debida concentración, tuvo la capacidad para separar el alma del egipcio de su cuerpo.
Al siguiente día, Moshe Rabenu nuevamente salió del palacio del faraón para observar a sus hermanos. Esta vez notó que 2 de ellos estaban peleando, de modo que reprendió a uno de ellos, el que estaba listo para golpear a su contrincante, diciendo: Lama taque reeja, ¿por qué golpearás a tu compañero? Cuando dicho hombre escuchó las palabras que empleó Moshe para reprenderlo, recordó el día anterior. Moshe había utilizado el mismo término, taque, para matar al egipcio. Por ello supuso que Moshe intentaba hacer lo mismo con él. De modo que le respondió: ¿Asesinarme, dices tú, como asesinaste al egipcio? Con la expresión dices tú, quiso indicar a Moshe que seguramente pretendía asesinarlo con su habla, empleando el mismo término que utilizó un día antes para terminar la vida del egipcio. En la Megilat Esther se narra el momento en que Mordejai se afligió al enterarse del decreto de Amán. Esther fue informada y de inmediato envió ropa limpia a Mordejai para que pudiera ingresar al palacio y explicarle lo que sucedía. Mordejai rechazó la ropa y decidió permanecer fuera del palacio, explicando al enviado de Esther el motivo de su proceder y ordenando a Esther suplicar al rey por su pueblo. Cuando Esther pidió de nuevo al enviado Hataj que se dirija a Mordejai, el pasuk escribe: Batomer Esther la Hataj, y dijo Esther a Hataj. Es curioso que las letras que conforman el nombre Hataj en hebreo son las mismas que componen el nombre Taque. Además, los significados de ambos términos son muy similares, es decir, cortar, ya que el juez que dictamina que Hataj, en este caso, realiza un taque, un golpe con su martillo de juez. Por ello explican nuestros sabios que el mensaje de Esther a Mordejai en realidad era una súplica, ya que como jefe del Sanedrín, devoto y experto en la mística, Mordejai puede pronunciar el nombre taque apropiadamente y así terminar con la vida de Amán. Sin embargo, Mordejai no aceptó la propuesta de Esther. El motivo de esta negativa lo encontramos en la historia que narra cómo Rabí Akiva pierde la vida. Como sabemos, los romanos capturaron a Rabí Akiva y lo condenaron a una cruel tortura y muerte. Con todo listo, comenzaron a desgarrar la espalda del Rab con peines de hierro calientes. Cuando Rabí Akiva percibió que su fin estaba cerca, comenzó a decir el primer pasuk del Shema Israel. Sus alumnos, que lo acompañaban en sus últimos momentos, cuando escucharon a Rabí Akiva decir el Shema, le preguntaron: Rabenu, Ad Kan, maestro nuestro, ¿hasta aquí? ¿Qué intentaban decir los alumnos de Rabí Akiva a su maestro? El siguiente pasuk del Shema Israel comienza con las palabras: Behavta et Adonai Eloheja. En hebreo, las últimas 3 de estas palabras terminan con las mismas letras que conforman la palabra taque. Et termina con la letra tav, Adonai termina con la letra G, y Elo, porque es Yud Ke Bab Ke, y Eloheja termina con la letra Jaf. Rabí Akiva, como mencionamos, solo pronunció el primer pasuk del Shema, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, y se detuvo. Sus alumnos supieron que la intención de su maestro era continuar pronunciando este pasuk, Behavta, emitiendo las 3 palabras antes mencionadas, Et Adonai Eloheja, con la debida concentración para terminar con la vida de los romanos que lo estaban sometiendo, haciendo énfasis en las letras con las que terminan estas palabras y conforman la palabra taque. Tan pronto se dieron cuenta que Rabí Akiva cayó, le preguntaron: Maestro nuestro, ¿hasta aquí? Como diciendo, ¿por qué no continúas el siguiente pasuk y terminas con tus enemigos? Efectivamente, podríamos confirmar que fue la misma solicitud que Esther expuso ante Mordejai con relación a Amán. La respuesta de Rabí Akiva a sus alumnos, que es la misma que Mordejai insinuó a Esther, fue que el propósito de la vida no consiste en exterminar al enemigo, sino en saber cómo enfrentarlo.
El único frente de batalla que tienes no es con tu enemigo, sino entre uno mismo y Hashem. Al tener esto claro y manteniendo la paz con Hashem, se resuelven los problemas con el prójimo sin necesidad de ningún abracadabra. Ahora vamos a adentrarnos en la dimensión de la palabra Safek. Como ya mencionamos, la Torá ordena borrar el recuerdo de Amalek. Para poder cumplirla es preciso identificar a Amalek. De lo contrario, no existe manera de borrar su recuerdo. Es por eso que es interesante también hacer el siguiente ejercicio. Tomar la Megilá Esther y ir marcando, resaltando, coloreando aquellos lugares donde aparece la palabra Amán en todas sus fórmulas. Sí, al principio podemos verlo como escrito como Memuján, Mejumán o como Amán. Es un ejercicio simbólico donde vamos a ir detectando dónde está esa energía en nosotros mismos también, con un ejercicio práctico, simple, que nos hará bien y nos permitirá abrir una puerta diferente y poder en adelante poder detectar dónde está esa energía en nuestra vida. Y ahora seguimos hablando de la palabra Safek. La suma de las letras que conforman el nombre de Amalek en hebreo resultan lo mismo que la palabra Safek. Ambas, tanto la palabra Safek, Samech, Pe, Kuf, como la palabra Amalek, Ain, Mem, Lamed, Kuf, suman la gematría de 240. Amalek hizo frente al pueblo de Israel en el desierto precisamente después que los Yehudim expresaron: Hayesh Adonai Bekirbenu Im Ain, ¿está Dios entre nosotros o no? En otras palabras, Amalek solo tiene el dominio sobre el pueblo de Israel cuando cuestionan a Hashem. El pecado siempre comienza con la duda, y no es pecado, es la distorsión, es la transgresión, porque el pecado, para aquellos que estudiamos Kabbalah, sabemos que no existe. Pero sí hay transgresiones, hay cortocircuitos, ¿sí? Hay distorsiones. La duda es una distorsión que hace nacer la energía de Amalek. Por lo tanto, la orden de Hashem de borrar a Amalek se entiende como quítate de las dudas de encima, aclara tu mente y tendrá el Yetzer Hará gran dificultad de vencerte. En Purim sucedió algo similar. Derrotados, humillados y con el templo destruido, los Yehudim fueron llevados al exilio. Ahora se encontraban lejos de Israel y la mordiente duda: Hashem, ¿está con nosotros? Esa energía divina está presente, está en mí, me rodea, me acompaña en cada momento, segundo de mi existencia. Esa duda se anclaba cada vez más en sus mentes, lo que les colocó en esa fase de duda, con esa energía. Gracias a esta debilidad, Amán realizó un poderoso ataque, al igual que lo hizo Amalek en el desierto, precisamente cuando el pueblo de Israel comenzó a dudar de Hashem. En Purim, la gente se disfraza, ya que el disfraz genera la duda para saber quién está detrás. Con esto se hace un llamado para que los demás ansíen descubrir la verdadera identidad del que la porta, insinuando que nuestra labor es descubrir a Hashem detrás de la máscara de la naturaleza en la que se oculta. Debido a esto, es que debemos eliminar la palabra casualidad de nuestro lenguaje, pues dicho término expresa que lo sucedido pudo haber sido, o tal vez no, obra de la creación, obra perfecta del universo, de la creación, de la energía divina. Cualquiera de los que estudiamos Kabbalah, lo primero que aprendemos es que todo es para bien y que la divinidad está en todo.
que nada escapa a la conciencia divina y que esa misma energía está presente en todo, en lo que percibimos como agradable y en aquello que percibimos como no tan agradable. Creer que la vida o las cosas que nos pasan es una sucesión de casualidades es desconocer cómo opera el sistema en nosotros y en nuestro entorno. Las casualidades no existen, pues todo es perfecto, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, aunque nosotros no seamos capaces de verlo. Esta actitud de creer que las cosas suceden por casualidad, si observamos bien, es la misma actitud que adoptó Amán a lo largo de la Megilat Esther, como lo expresa el pasuk: Vaisaper Amán le Seresh Ishto Ulhol o Habab et Kol Asher Karahu. Y relató a Amán a Seresh, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido. Después de haber paseado a Mordejai por toda la ciudad elogiándolo como un hombre al que el rey aprecia, el término Karahu, sucedido, en hebreo significa casualmente. Amán estaba convencido de que todo lo que había vivido ese día fue por mera casualidad y no significaba nada especial. En verdad, y no es para nada casualidad, la palabra mikre, casualidad, las letras de esa palabra en hebreo forman las palabras rak me Hashem, solo de Hashem, y también rakam Hashem, bordado por Hashem, enseñando que aquello que la gente llama casualidad solo es Hashem, y el bordado personal que él hace, y este concepto de bordar cuadra increíblemente con el concepto, ya que cuando se borda un hilo, pasamos la aguja por arriba, creando una puntada, y después la aguja pasa por debajo, creando otra puntada oculta, y de nuevo sale y crea otra puntada, y así sucesivamente. Quien no conoce el proceso, solo ve 2, 3, 10 puntadas, creyendo que son independientes entre sí. Lo que no sabe es que todas están unidas entre sí. Nunca debemos olvidar que hay un sastre que borda la prenda de tu vida. El concepto de borrar el recuerdo de Amalek se consigue disipando nuestras dudas y afianzando la emuná. Hablemos ahora del orgullo. Nuestros sabios afirman que Purim es la fecha más indicada para corregir la mala cualidad del orgullo. Amán demostró que su incontrolable orgullo fue precisamente lo que llevó a la muerte a este hombre y a perderlo todo. Amán gozaba de honores, dinero, éxito y un sinfín de habilidades y poderes en todas las áreas. Sin embargo, él mismo dijo: Kol se en sus shobeli. Todo esto no tiene valor para mí, ya que Mordejai no se inclinaba ante su presencia. Todo lo que tenía no le alcanzaba. La palabra Ram y Mar, Ram que significa alto, mayor, importante, y Mar que significa amargo, tienen la misma gematría, que es 240. Este orgullo que Amán tenía lo heredó de su tatarabuelo Amalek. Este orgullo también puede ser tomado como la palabra Ram, ¿sí? Porque también puede ser tomada Ram como soberbia, como una mala cualidad. A esto, ¿qué nos quiere indicar? Que hay que tener cuidado con la elevación, con sentirnos y creernos por encima de los demás, no con la elevación espiritual, sino con aquella elevación que nos hace sentir importantes, mejores, o que podemos mirar por encima del hombro al resto. Ahora hablemos de el término Mordejai y Petahía. Al final de la Megilá, después de que los Yehudim de todo el mundo se salvaron del cruel decreto de Amán, el pasuk comenta que Mordejai era querido y aceptado solo por la mayoría de sus hermanos, pero no por todos.
Aclaran los comentaristas que justamente eran los rabinos a quienes no les gustó el nuevo puesto de Mordejai. El motivo de este rechazo es que perdieron un excelentísimo maestro, guía espiritual y rabino, y a cambio recibieron un importante diplomático y gran ministro envuelto en la sucia política, según sus ojos. En otras palabras, perdieron al rabí Mordejai y recibieron en cambio al primer ministro Mordejai. Perdieron a un gran sabio y ganaron a un político. Esa era su visión en ese momento. Y hay un juego con la gematría que se realiza, que podemos verlo de esta manera. Este bajón espiritual se advierte en la forma increíble en los dos nombres que tenía Mordejai y Petahía, ya que todo está insinuado en los mínimos detalles. Si colocamos el nombre Petahía debajo del nombre Mordejai y relacionamos las letras superiores con las letras inferiores, encontraremos un dato interesante. La primera mem está ubicada sobre la letra P, ¿sí? La mem de Mordejai y la P de Petahía. Y encontramos que la mem suma 40 y la de abajo suma 80. Igual sucede con la segunda letra de Mordejai, la resh, suma 200. Y en Petahía la segunda letra es la tav, que suma 400. Mientras que en la tercera letra Dalet suma 4, y de Mordejai, la letra Dalet, y en Petahía, la letra que sigue a la Tav, es la Het, que suma 8. Hasta aquí las letras están duplicando el valor, pero al final de los nombres ocurre lo contrario. La cuarta letra de Mordejai es la Kaf, que suma 20. Debajo de ella podemos encontrar, dentro del nombre Petahía, la letra Yud, que vale la mitad, que es 10. Y cerramos con la quinta letra Yud de Mordejai. La letra Yud suma 10. Y debajo encontramos, dentro de la palabra Petahía, la última de las letras, que es la letra G, que suma 5. Como diciendo, al principio Mordejai iba duplicándose en la Torá, conocimientos, en alumnos, pero al final terminó reducido a la mitad de lo que era, debido al trabajo gubernamental que la absorbía. Esa es la apreciación de los sabios sobre estos nombres de Mordejai y de por qué todos no lo aceptaban completamente, todo el pueblo, a pesar de haber sido un triunfo maravilloso y no tener nada que cuestionarle, le cuestionaban eso. Haber abandonado su actividad en ese momento espiritual y haberse dedicado a la parte política. Luego tenemos otro término para analizar, que es el término de la palabra Sedaká. El nivel más alto de dar Sedaká se consigue cuando se hace ocultamente, tal como indica el Talmud, ya que en el abecedario hebreo la tercera y cuarta letra son Gimel y Dalet. La letra Gimel representa al Gevir, al adinerado, Gomel, bondadoso, Gadol, grande, pues todas esas palabras comienzan con la letra Gimel. Y la letra Dalet representa al Dal, al pobre, el cual necesita tocar las puertas, que en hebreo se dice Delet, que se escribe con la letra Dalet, y ser Dolé, acarreador de dinero. Estas dos letras componen la palabra Gad, suerte, indicando que al ser Gomel Dalim, bondadoso con los pobres, obtienes tu suerte, tu masal. Sin embargo, existe una particularidad más que indica la forma de cómo hay que hacerlo. La letra Gimel tiene forma similar a la de una persona dando un paso hacia la Dalet, pero llegando por la espalda, para insinuar que cuando se ayuda al prójimo se debe hacer sin que sepa el receptor de quien recibe, es decir, de forma oculta. El que recibe no debe saber de quién recibe. Esa sería la mejor sedaká. Este concepto se refleja también en el significado mismo de la letra Gimel, que quiere decir tercero, ya que su valor numérico equivale a 3.
para indicar que cuando se ayuda a los demás, la mejor manera de hacerlo es por medio de un tercero, ocultando así la identidad del benefactor. De hecho, la esencia de la costumbre de disfrazarse en Purim se instruyó para que ambos, ricos y pobres, oculten su identidad. De este modo, ambos se presentan durante las celebraciones de Purim y el pobre extiende su mano para pedir al rico, de manera que ninguno de los dos percibe quién es el otro, consiguiendo así el más alto nivel de tzedaká en el día más indicado para hacerlo. En Purim, a quien extienda la mano se le dará, sin preguntar, indagar o averiguar, a lo que tenemos el derecho de hacer todo el año, no solo en Purim. Es importante saber que esta actitud tiene un beneficio enorme, el cual consiste en que durante el resto del año, a la hora de pedirle a Hashem por nuestras necesidades, para ver si somos merecedores de recibirlas, tal cual hacemos con los pobres, pero en Purim, debido a que ayudamos al necesitado sin preguntas ni investigaciones, de igual manera el Buró de Crédito Celestial nos autoriza nuestras peticiones sin trámite alguno. Generamos esa energía y entonces la experimentamos y la traemos. También se nos cuenta aquí en esta dimensión Remes sobre la palabra Purim y las festividades. Es curioso que todas las festividades del pueblo de Israel están contenidas en las letras que conforman el nombre Purim del siguiente modo. No todas en realidad, pero gran parte de ellas. En la P de Purim encontramos la fiesta de Pesaj. En la Resh encontramos a Rosh Hashanah. En la Yud encontramos a Yom Kippur. En la Mem encontramos a Shavuot, por comenzar con la misma letra de su nombre alterno que es Matan Torah. Además podemos descubrir que todas las festividades no solo se incluyen en la palabra Purim, sino que además sucedieron durante los sucesos que marcaron para siempre la fiesta Purim. Toda la historia de la Megilá lleva un tiempo en la historia que hace que vayan atravesando cada una de las fiestas durante un año. El Talmud afirma que con excepción de Purim, todas las festividades se suprimirán en un futuro. Algunos nos indican que la respuesta es clara. Es porque todas están contenidas en Purim. Debido a que Hanukkah sucedió alrededor de 200 años más tarde, no está incluida en la palabra Purim. Eso es lo que se indica. La Kabbalah maneja dos conceptos importantes. Hitaruta de Lelah, que se entiende como un despertar del cielo hacia nosotros. Es decir, cuando de arriba suena la campana y nos tocan la puerta para despertar. Para que volvamos en Teshuvá, o cuando nos mandan milagros sin que nosotros seamos merecedores de ello, como una mano divina de arriba hacia abajo. El segundo concepto se llama Hitaruta del Tata, el despertar desde abajo. Es decir, cuando desde aquí nosotros despertamos al cielo, tocando los portones celestiales, siendo merecedores de un milagro. Hanukkah y Purim son dos milagros que nos ocurrieron y que tienen una gran diferencia entre sí. En Hanukkah prácticamente no hicimos nada para merecer la salvación, ya que, a excepción de la pequeña familia de los macabeos, el pueblo se estaba helenizando. A pesar de ello, una mano divina nos hizo milagros y nos despertó. En cambio, Purim, a raíz del llamado de Mordejai y Esther y el ayuno colectivo, con teshuvá masiva, se causó desde abajo el cambio en el decreto celestial. Por eso, en Hanukkah, jugamos con Sebibón, donde la mano viene de arriba hacia abajo, dándole vueltas, insinuando que en esta festividad hubo Hitaruta de Lelah, a diferencia de Purim, cuando jugamos con el Rashan, donde la mano es de abajo hacia arriba para darle vueltas, insinuando que causamos Hitaruta del Tata.
levantando nuestra mano hacia el cielo, dando vuelta y cambiando los decretos. Es importante saber que a veces sucede de una forma y a veces de la otra, y muchas veces es un combo entre los dos despertares, donde una mano baja a ofrecer ayuda y una mano terrenal se alza para estrechar la mano celestial. Por eso, uno de los títulos divinos es Yehid Hashem, amistad con Dios. Seamos socios de Hashem, amigos. Palabra compuesta, esta Yehid Hashem, de Yad y Yad, mano y mano, formando así el gran símbolo de la divinidad, que es el Maguen David, este gran símbolo, donde el triángulo que parte de arriba hacia abajo representa el Gita Aruta del Elá, y el triángulo que parte de abajo hacia arriba representa el Gita Aruta del Tata, blindándonos con un buen escudo que en hebreo se dice Maguen. Profundizando en este concepto, es importante saber que cuando hay un despertar terrenal, activamos al gran ángel Mijael, el cual está relacionado con la bondad, ya que fuimos merecedores de ella. Sin embargo, cuando seguimos durmiendo y el despertar viene de arriba, se realiza a través de Gabriel, el ángel de la justicia. Pero cuando suenan ambos despertadores, activamos el gran ángel Nuriel, tal como se refleja en el sueño de Jacob Avinu, y las escaleras cuyos pies están en la tierra y su cabeza en el cielo, y ángeles subiendo y bajando, símbolo de ángeles terrenales que suben al cielo, formados por nuestras buenas acciones, y ángeles celestiales bajando a ejecutar las bendiciones. Al despertar dijo Jacob, Manorá Hamakom Hase, cuya traducción literal es, qué terrible es este lugar. Pero en forma más profunda se puede entender, siento en este lugar una combinación de cielo y tierra que activa a Nuriel. Por eso la palabra Maguen, arriba mencionada, insinúa las iniciales de Mijael, Gabriel y Nuriel. Ahora hablemos del Mahatzit HaShekel. El Gaón de Vilna dice al respecto. La palabra Mahatzit encierra un gran concepto sobre la Tzedaká. Tzedaká tatzil mimavet. La caridad aleja a la muerte. Prosigue el Gaón. La ira divina causa malos decretos. Esto lo vemos en la palabra Hamati, en hebreo, mi ira, la cual contiene 4 letras. Las 2 letras intermedias forman la palabra met, muerte, y las 2 letras externas forman la palabra hay, vida, insinuando que la ira acerca la muerte y aleja la vida. En cambio, cuando la persona da tzedaká, como el ejemplo de Mahatzit HaShekel, que se da en Purim, los efectos son muy positivos. La palabra Mahatzit se forma con 5 letras. La letra central es la tzadik, la sadi, inicial de tzedaká. Junto a ella están las 2 letras que forman la palabra hay, mientras que en los extremos lejanos se forma la palabra met, insinuando con esto que la tzedaká acerca la vida y aleja la muerte. Es importante saber que todas las festividades cuentan con una infinidad de secretos. Secretos, claves, enseñanzas, mismos que finalmente coinciden, ya que todo es verdad. Además, entre más se profundiza en cada festividad, más se aprende al descubrir la perspectiva de la Torá en cada esquema, pues no solo Hashem está disfrazado con la naturaleza, sino también lo que leemos, lo que está en palabras, en traducciones aparentemente fáciles de comprender. Todo está disfrazado. Lo mismo sucede con cada capítulo de la Torá, de la Mishnah, de la Gemara, siendo nuestra misión saber remover esa máscara para descubrir la belleza de la Torá, es decir, Megilat Esther, que además de su traducción literal, rollo de Esther, significa también revelar lo oculto. Lo más bello es que incluso cuando se aprecia que se desenmascaró el estudio y se reveló la profundidad del texto que se lee, se percata al poco tiempo que todavía hay más y más, descubriendo
así que todavía hay mucho más por aprender. Lo mismo sucede con cada acontecimiento de la vida, pues Hashem mismo está detrás de todo. La divinidad está operando detrás de todo lo que vemos y de lo que no vemos, retándonos a encontrarlo, a encontrar esta divinidad operando detrás de cada situación de la vida. Esto incluye los acontecimientos que percibimos como comunes, por ejemplo, ver la fruta madurar en los árboles, tener un bebé, gozar de un negocio exitoso. Nuestra misión es buscar y encontrar la divinidad detrás de cada una de esas circunstancias. Y no solo buscar y encontrar y descubrir la divinidad oculta detrás de las circunstancias agradables, sino también descubrir la divinidad oculta detrás de aquellas circunstancias que no vemos tan agradables y que nos resultan incómodas o desagradables. Hasta aquí el sentido remes de la Megilat Esther. Les mando un abrazo grande, espero que les esté gustando muchísimo transitar este camino a Purim con muchos secretos, con mucha información, integrando cada uno de los conocimientos y los conceptos, llevándonos hacia adentro, llevando cada una de las cosas que aprendemos hacia nuestro interior y a trabajar con nosotros mismos, que es lo único que importa. Poder pulirnos, poder ser más felices, más plenos, más libres. Para eso estudiamos Kabbalah. Y por supuesto, para traer y compartir esa luz que empezamos a irradiar y compartirla con todos aquellos que nos rodean y que se acercan a nosotros y nosotros nos acercamos a ellos. Les mando un abrazo grande y nos seguimos encontrando aquí en Audio Kabbalah by Inka Tuaria.